Buenas noches. Vamos a continuar con la teoría del conocimiento de Locke. Por el momento hemos visto que tenemos ideas simples, ideas complejas y que las ideas complejas las forma el ser humano a partir de las ideas simples. Vamos a ver cómo desarrollamos esta teoría del conocimiento. Hasta ahora Locke se ha mantenido en una postura empirista y justamente ese será el camino que van a seguir otros dos autores que son Berkeley y Hume. Pero ahora, en cambio, vamos a ver que se acerca al racionalismo cartesiano. En vez de hablar del conocimiento en relación a la experiencia, nos dirá que el conocimiento, los grados de conocimiento, si ese conocimiento es más fiable o menos fiable, dependerá de las conexiones que haga el ser humano. Según Locke, podemos hacer 4 conexiones entre las ideas. Una serían de identidad, y el ejemplo es de Locke. La dulzura no es el amargor, que son las relaciones que establece la lógica. De coexistencia, el hierro es susceptible de impresiones magnéticas, que serían las relaciones que establece la física. De existencia real, por ejemplo, cuando yo afirmo Dios existe, que serían las relaciones que establece la metafísica. Y por último, de relaciones como cuando, por ejemplo, digo dos triángulos sobre bases iguales entre dos paralelas son iguales, relaciones que establece las matemáticas. ¿Y cuándo será perfecto ese conocimiento? Cuando se base en una intuición. En cambio, el conocimiento sensible, y eso es algo que nos puede sorprender en un empirista, según Locke es el más inseguro. Luego, con unos ejemplos, esto quedará más claro. Vamos al mundo real. Igual que vimos en Descartes, una vez que tenemos las ideas, ¿no? Tenemos que ver si esas ideas se corresponden o no con la realidad. Ya sabemos que el recurso que utilizarán los racionalistas será Dios existe. Primero vamos a demostrar que Dios existe y luego dirán que dado que Dios es bueno, Dios no va a querer que el ser humano se engañe. ¿De acuerdo? Vale, tenemos ideas, pero no tenemos aún el conocimiento de las cosas. Pero, como vamos a ver a continuación, Locke no acabará dudando que exista un mundo real. Por lo tanto, Locke es realista, no es idealista. Os recuerdo que Berkeley, que también es empirista, es un autor idealista. Él considera que tenemos sensaciones, experiencias, pero que esas experiencias no proceden del mundo real. Se va a ver que lo de Locke es un realismo crítico. Bien, ¿qué nos dice en esta cita? En cuanto a la cuarta clase de nuestro conocimiento, es decir, el conocimiento de la existencia real y efectiva de las cosas, tenemos un conocimiento intuitivo de nuestra propia existencia y un conocimiento demostrativo de la existencia de Dios. De la existencia de cualquier otra cosa no tenemos sino un conocimiento sensible que no va más allá de los objetos presentes a nuestros sentidos. Como veis, para Locke, lo primero es que yo, de mí mismo, tengo una intuición, por lo tanto yo existo. El mismo argumento de Descartes y por lo tanto no puedo dudar que yo existo. De Dios tengo un conocimiento demostrativo, puedo demostrar que Dios existe, pero en cambio de las cosas de este mundo, no, porque dependen de la sensación. Respecto a el sujeto, Locke va a ser el primero que empiece a investigar acerca de la identidad personal, por qué yo creo que soy yo, y a pensar acerca de lo importante que es la conciencia del pasado, la memoria. ¿Qué le pasa a una persona, por ejemplo, aquejada de Alzheimer, que ya no tiene memoria, que ya no es capaz de reconocer a sus hijos? ¿Sigue siendo él o ha dejado de ser él? Así que es un aspecto interesante. Pero volvamos a las cosas materiales. Yo no conozco las cosas, conozco las ideas, y tener la idea de una cosa en nuestro espíritu no prueba su existencia. Que yo piense en una sirena no quiere decir que la sirena exista,
o que yo piense en un centauro no quiere decir que el centauro exista. Así que, ¿cómo sé yo? Bueno, porque hay una sensación, pero que yo tenga una sensación no demuestra que existe la cosa sentida. Con la certeza nos dice Locke de la intuición y la demostración. Por eso digo, nos puede parecer sorprendente que un empirista desconfíe de las sensaciones. Las sensaciones tienen una causa exterior de la cosa real, dice Locke. Por lo tanto, como vemos, estamos utilizando el principio de causalidad para probar la existencia del mundo real. El mundo real existe porque es la causa de mis sensaciones. Pero no está diciendo Locke que las cosas sean como yo las percibo. Igual que vimos en Descartes, y ahora con más razón, porque Locke es amigo de Boyle, vamos a distinguir entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Por ejemplo, la extensión, el movimiento y el reposo son cualidades primarias. Cualidades secundarias son, por ejemplo, los olores, los sabores, los tactos. Ya vimos que el mundo en la modernidad se matematiza. Solo es real aquello que pueda yo expresar en números o en figuras geométricas. Eso quiere decir que cuando yo tengo una sensación, existe la cosa que produce la sensación, pero yo no la percibo tal y como es, ¿vale? Existe la nieve, pero no existe el frío. Claro, pero ¿cómo es la nieve si no existe el frío? Justamente ese es el problema. Las ideas complejas, en cambio, son construcciones de la mente, por lo tanto, no representan cosas reales. Pero aquí nos encontramos con un problema, la idea de sustancia. A ver, la idea de sustancia la formo yo a partir de muchas sensaciones, ¿no? Tengo una naranja que huele a naranja, sabe a naranja, tiene un tacto y tiene una forma, ¿no? Esférica. Y a partir de la vista, el olfato y el tacto, yo me formo la idea de la sustancia. Ya, sí, pero la sustancia es aquello que subyace a los cambios. Por lo tanto, no es el olor, no es el sabor, no es el tacto. Aquí tenemos un problema. ¿Nos acordamos de Descartes? Yo cojo la cera, caliento la cera, ha cambiado el olor, ha cambiado el tacto, ha cambiado la forma, ha modificado, pero yo sigo diciendo que sigue siendo cera. El aspecto es distinto. Por eso lo de la B y el truco de lo que subyace, ¿no? Entonces, este va a ser un problema. A ver, Locke no se va a atrever a decir no es real la sustancia. Locke dirá no la tenemos ni la podemos tener por sensación ni por reflexión. Efectivamente, la sustancia no es algo que yo perciba, no es algo que yo capte por medio de los sentidos, pero tampoco va a dar el paso para decir, bueno, entonces no es real. Lo hará un señor que veremos a continuación, que es Hume. ¿Cuáles son los límites del conocimiento? En principio, Locke es muy tajante. No es posible ir más allá de la experiencia. Por lo tanto, tenemos ideas simples y como mucho podríamos formar esas ideas. Puedo ir conjugándolas para formar mis ideas complejas. Pero ya estamos viendo que Locke incumple constantemente su propio principio. Muy a menudo traspasa. Podríamos decir, por lo tanto, que Locke es un empirista poco consecuente. Veremos que Hume sí que lo es. Por ejemplo, Locke es poco consecuente porque estamos hablando de la sustancia, pero también vamos a hablar de la causa y también cuando habla de la idea de Dios. Obviamente la idea de Dios no es por medio de la sensación, es una idea formada por el ser humano, es una idea compleja, nos dice Locke, a partir de las ideas de reflexión como conocimiento, poder y felicidad, las he ampliado hasta que se convierten en la idea de Dios. Bien, ya, pero no es muy empirista. Vamos, por último, en este apartado dedicado a la teoría del conocimiento, a tratar las ciencias. También lo veremos en Hume y también lo veremos en Kant.
justamente la división que hace Locke no es la misma. Para él hay tres clases. Está la física, que es el conocimiento de las cosas tales como son en su propio ser, por un lado, y están las ciencias prácticas y está la doctrina de los signos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la física, que trata de las cosas, la ciencia práctica, que es sobre todo la ética, y luego la doctrina de los signos, porque ya vimos que para Locke no necesariamente nuestras palabras son nuestras ideas, ¿de acuerdo? Bien, para mostrar el valor y alcance de diversas clases recurre a su principio que ya hemos visto, que una idea se corresponde con otra y ya hemos visto, hay grados. Si se basa en la sensación es menos fiable que si se basa en una intuición. Según Locke, las matemáticas proporcionan un conocimiento cierto. Bien, ¿por qué? Porque combinan nuestras propias ideas, por lo tanto, no hay ningún problema. No se basa en ningún tipo de sensación. El matemático considera la verdad y las propiedades que pertenecen a un rectángulo o un círculo únicamente cuando están en las ideas en su propia mente. Lo mismo sucede con la ética. Bien, yo pienso una idea, la justicia es esto, lo defino y si coinciden mis ideas, como 2 y 2 es igual a 4, perfecto. Sorprendente teoría que la ética sea como las matemáticas, sea simplemente juntar ideas en mi mente y ver si esas coinciden o no coinciden. En cambio, la física solo nos puede dar un conocimiento probable, ¿de acuerdo? Entonces, dudo que esté a nuestro alcance el conocimiento científico, ya que carecemos de ideas perfectas y adecuadas de los cuerpos. Ya vemos que Locke, pese a ser amigo de Boole y de Newton, concibe la física sobre un modelo muy parecido al de Descartes, donde no se fía justamente de sus sensaciones y donde el mundo, como hemos visto, queda despojado justamente de cualidades secundarias como olores, sabores y reducido justamente a cualidades primarias. A continuación vemos la política de Locke. Hasta ahora.